Debemos. Y sobre Miguel Uribe, terminó oficialmente el homenaje a Miguel Uribe con el sepelio, las honras fúnebres encabezadas por el cardenal de Bogotá, con discursos políticos, con discursos conmovedores de su esposa, de su familia, también de su padre, hablando de las banderas de cara al 2026. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Miguel Uribe Londoño es la voz viva de la violencia en Colombia, esa que le quitó hace 3 décadas a su esposa y por la que ayer tuvo que despedir a su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay. En esta misma Santa Catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro el ataúd de su mamá Diana. Hoy, 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honrado y valiente, Miguel Uribe Turbay. Hoy, 34 años después, también tuvimos que decirle a mi nieto Alejandro, el pequeño hijo de 4 años, que deja a Miguel, que también su padre fue asesinado. Esas fueron sus palabras en la Catedral Primada de Colombia, donde llegaron exmandatarios, diplomáticos, los presidentes de las Cortes, congresistas, amigos y familiares para despedir al senador. La ceremonia fue acompañada por la Filarmónica de Bogotá. María, Emilia, Isabela y Alejandro, hijos de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel, acompañaron el discurso de Miguel Uribe Londoño, quien pidió justicia para su hijo. Este delito no prescribe en el tiempo y dedicaremos todos nuestros esfuerzos para lograr que más temprano que tarde todo el peso de la justicia caiga sobre los verdaderos responsables. En medio del dolor por la pérdida, envió también un mensaje político para que las banderas de Miguel sean recogidas por un liderazgo claro de cara al 2026. El país tiene claro de dónde viene la violencia, pero más importante que eso es que los colombianos tengan aún más claro cuál será el liderazgo encargado de continuar y honrar el legado que hoy deja mi hijo Miguel Uribe Turbay. Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026. No la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido esta causa. La ceremonia estuvo marcada por momentos solemnes. Uno de ellos cuando la esposa de Miguel, María Claudia Tarazona, subió al atril de la catedral para despedirse del amor de su vida. Miguel, te voy a amar. Te voy a amar cada día de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo. Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y a las niñas una vida llena de amor y de felicidad, sin odio y sin rencores. Solo así se puede vivir como tú quisieras que lo hiciéramos. Esposo mío, mi vida entera, amor lindo. Gracias por tu vida, por tu amor y por tu sacrificio por Colombia. Te amaré por el resto de mi vida. Lo hizo al lado de sus 3 hijas y del pequeño Alejandro, que en una conmovedora imagen, como si fuera un juego inocente en medio de tanto dolor, se acercó varias veces al cajón de su papá para dejar unas rosas blancas, y como su hermana María Carolina Hoyos organizó la ceremonia, lo despidió con una de sus canciones favoritas del cantante Yuri Buenaventura. Estos prismas terrenales, nada. De la catedral fue trasladado el cajón con el cuerpo de Miguel Uribe Turbay. Sus hijos y su esposa lo acompañaron hasta el final, mientras los asistentes a la ceremonia dejaron rosas blancas encima del féretro como un símbolo de paz. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, así es, son las 6 de la mañana, 33 minutos. El funeral tuvo 2 caras. La íntima, la muy personal, la más conmovedora, la de María Claudia Tarazona, y la del niño, la de Alejandro jugueteando alrededor del féretro. Y el mensaje de María Claudia y la familia y el llanto conmovedor
eterno alrededor de Miguel Uribe Turbay. Y solemne y linda, además con tantas flores. El escenario los escenarios, el del Capitolio por una parte y el de la Catedral por otra, así es, estaban realmente muy, muy bien dispuestos, Néstor. Los tres, en realidad, esa es una cara, pero desafortunadamente hubo otra, ¿no? Capitolio, Catedral y después Cementerio Central. El cementerio, y después esto tuvo una cara que era inevitable, porque al final fue el asesinato de un líder de la oposición, que fue la cara política. Con motivaciones políticas, además ha dicho la Fiscalía, el homicidio de Miguel Uribe tuvo motivaciones políticas. Y tendrá consecuencias políticas también. Y esa fue la cara, la del padre de Miguel Uribe, que se llama igual, Miguel Uribe Londoño, en un discurso muy político y hablando de frente de las elecciones del 2026. Y el discurso leído por el director del Centro Democrático, enviado por el expresidente Álvaro Uribe, que inclusive le echa un poquito más de fuego a la hoguera, recordando el tema del genocidio de la UP, que creo, Héctor, que era un mensaje alrededor del papá de Iván Cepeda, ¿verdad? Sin duda, Néstor, claro que era un mensaje para Iván Cepeda, que terminó pues desafortunadamente en un muy mal momento, y que terminó siendo un mensaje más bien desapacible, que además, como usted dice, pues atizó la hoguera, porque no alcanzó a terminar el doctor Vallejo de leer las palabras cuando en las redes sociales había pues una enorme controversia alrededor del mensaje del expresidente Uribe, en el que de alguna manera parecía justificar las muertes y los asesinatos de los líderes de la Unión Patriótica. No lo mencionó. Y entonces, pues obviamente eso era una tragedia en ese momento. No habló nunca con nombre propio ni de Iván Cepeda ni de Manuel Cepeda, que era el padre de Iván, que así se llamaba un frente de las FARC. Y el expresidente Uribe lo que hace es mencionar la combinación de las formas de lucha, y a lo cual se mete rápidamente desde redes sociales el presidente Petro diciendo que Uribe está lleno de veneno. Así que termina con una controversia, con un dedo en la llaga, en una herida grande, grandísima y controvertida alrededor de la historia reciente de Colombia. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Ayer el Congreso le rindió homenaje al senador Miguel Uribe en horas de la mañana. El expresidente Álvaro Uribe envió un discurso de 10 páginas que fue leído por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, pues el exmandatario no pudo asistir al Capitolio ya que cumple una detención domiciliaria tras ser condenado por soborno a testigos y fraude procesal. En algunos apartados del texto, Uribe hizo referencia al partido de izquierda Unión Patriótica, asegurando que protegió a sus simpatizantes y militantes mientras estuvo en la gobernación de Antioquia y en el gobierno. Sin embargo, también dijo que Miguel Uribe hizo una oposición democrática y leal, y en el mismo sentido pronunció una frase que ha generado toda una polémica. Como nuestro partido y las fuerzas democráticas de Colombia nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato, pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia. Sus epígonos actuales son permisivos, incluso promotores de la droga y de otras fuentes de financiación del crimen que Miguel combatió con ejemplar valor civil. Recordemos que el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio de la UP, al determinar que a más de 6.000 integrantes del movimiento se les vulneraron sus derechos entre 1985 y 2005. Se documentaron casos de homicidios, desapariciones, exilios y amenazas. En algunos de estos casos, el Estado tendría responsabilidad por acción o por omisión. El presidente Gustavo Petro también reaccionó al tema por medio de su cuenta de X, asegurando que ante un féretro se burlaron de la justicia otra vez, y agregó: cometieron un genocidio político, no lo oculten. Gabriel Becerra es secretario general de la UP y representante a la Cámara. Vamos a interponer los recursos jurídicos que sean necesarios para defender la dignidad, para defender la verdad, para defender el derecho a la no repetición en el caso de la Unión Patriótica. El presidente Petro volvió a reaccionar sobre el tema publicando un video del periodista Jaime Garzón, quien fue asesinado el 13 de agosto de 1999. En el video, Garzón cuestionaba a Uribe y Petro lo publicó con un texto que decía:
por decir esto, asesinaron a Jaime Garzón desde el gobierno. Recordemos que entre algunos de los casos más recordados de homicidios de la UP está el del candidato presidencial Jaime Pardo Leal, asesinado cuando regresaba de una finca en la Mesa, Cundinamarca, en 1987. El caso del también candidato Bernardo Jaramillo Osa y el de el entonces senador Manuel Cepeda Vargas, padre del actual senador Iván Cepeda. Manuel Cepeda fue asesinado en 1994 en Bogotá cuando se desplazaba cerca a su residencia. Recordemos que el principal contradictor político de Uribe en los últimos 13 años ha sido justamente el senador Iván Cepeda. Incluso las denuncias entre los dos políticos fueron las que llevaron al proceso que terminó con la condena a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria. Mateo Piñeros, Blue Radio.